Mi nombre es José Javier Arango Álvarez, soy médico internista nefrólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Quiero que revisemos en conjunto la evidencia clínica de vildagliptina en enfermedad renal crónica y diabetes. Según el informe de la cuenta de alto costo del 2011, hay 27.000 pacientes en diálisis en Colombia. Por cada 0,98 pacientes en estado 5, es decir, en diálisis, hay 1.14 pacientes en estado 4, es decir, tasas de filtración glomerular menor de 30, y 14.92 pacientes con enfermedad renal estado 3. Esto es importante porque del grueso de pacientes que hay en diálisis, el 28.4% de los pacientes son diabetes, y de los que están en estado 4 de enfermedad, el 27.1% de los pacientes son diabéticos y en estado 3 el 24% de los pacientes son diabéticos. Recuerden que esta es información de Colombia, de la cuenta de alto costo. Si vamos a analizar el riesgo cardiovascular del paciente con diabetes, existe un riesgo de isquemia cerebral transitoria y de eventos cerebrovasculares de un 20.3, pero si ese paciente, además de ser diabético, tiene enfermedad renal crónica, el riesgo aumenta de 20.3 a 26%, y el riesgo de infarto agudo de miocardio aumenta de 5.8 a 12.5%, y de falla cardíaca aumenta de 19.1% a 43.6%. El efecto secundario principal del tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica es la hipoglicemia, y esa hipoglicemia puede aumentar desde un riesgo relativo de 1 cuando no se tiene enfermedad renal crónica a un riesgo relativo de 8.43 veces cuando se padece, además de la diabetes, enfermedad renal crónica. Por ende, hay que tener unas consideraciones especiales en el tratamiento diabético del paciente con enfermedad renal crónica. Primera consideración, la enfermedad renal crónica es una comorbilidad muy frecuente en el diabético tipo 2, como lo mencionábamos, superior al 20% en nuestro país. Se limitan las opciones terapéuticas, por lo mismo. La metformina está contraindicada en pacientes con enfermedad renal crónica severa, así como las sulfonilurias. Déjenme recordarles que en junio del 2011 aparece el consenso de uso de metformina en pacientes con enfermedad renal crónica y se limita su uso cuando los pacientes tienen tasas de filtración glomerular menor de 30, usándose con tasas de filtración glomerular superior a 30. ¿Qué otras consideraciones especiales se tienen que tener en cuenta? Aún la terapia con insulina es de uso complejo en el paciente con enfermedad renal crónica. La información que hay disponible de inhibidores de la EPP4 en enfermedad renal crónica se limita principalmente a dos moléculas que quiero que las veamos. Cuando me refiero a dos moléculas, son las moléculas más estudiadas y con más estudios clínicos o robustos los historios clínicos. Y el riesgo de hipoglicemia, como les comentaba, es el pilar fundamental del efecto que queremos prevenir. Pero, ¿qué hacemos entonces en los pacientes con estado 3, estado 4 y estado 5 de enfermedad renal que no tenemos muchas armas terapéuticas, como lo mencionaba? Déjenme mostrarles la evidencia clínica. Este estudio hecho a 6 meses con vildagliptina versus placebo, entiéndase placebo e insulinas o medicamentos orales, aleatorizó 515 pacientes a recibir por 6 meses los medicamentos y encontró una reducción estadísticamente significativa en la hemoglobina glicosilada, partiendo desde 7.9% aproximadamente en falla renal moderada y partiendo desde 7.9% también en falla renal severa, logrando una hemoglobina glicosilada cercano a 7. Este número es muy importante, ya que en el 2012, en diciembre del 2012, las guías KDOQI establecen justo ese rango, 7% de hemoglobina glicosilada para pacientes con enfermedad renal crónica severa. Este estudio se continuó a un año. La continuación de este estudio aleatorizó 369 pacientes y encontró, al igual que en el anterior, una reducción estadísticamente significativa en la hemoglobina glicosilada y, como en el estudio anterior, una disminución en los efectos secundarios, principalmente la hipoglicemia. Ustedes ven una reducción en la hemoglobina glicosilada desde 8 hasta 7 y desde 7.9 hasta 7 en fallas renales severas. Déjenme mostrarles la continuación de este estudio o el subanálisis de este estudio en pacientes insulinizados. Este estudio hecho en pacientes insulinizados encontró que el grupo que recibió insulina más vildagliptina tuvo una reducción estadísticamente significativa en la hemoglobina glicosilada superior al grupo que solo recibió insulina como tratamiento. Ahora, también hay evidencia en pacientes en diálisis
Y esta evidencia demuestra que los pacientes disminuyen la hemoglobina glicosilada y la albúmina glicosilada en forma estadísticamente significativa. Permítame mostrarle la evidencia comparativa en insuficiencia renal crónica de vildagliptina y linagliptina, los dos inhibidores de la EPP4 más estudiados en pacientes con enfermedad renal crónica, estados 3, 4 y 5. Dos estudios respaldan este análisis y esta evidencia, un estudio con linagliptina, otro estudio con vildagliptina, y este cuadro resume estos estudios. La excreción renal de linagliptina es aproximadamente 5% como metabolito inactivo. 85% de vildagliptina es eliminada a nivel renal como metabolito inactivo. La duración de los estudios fue de 1 año. El tipo de población estudiadas, raza negra y otros, en que se incluyen latinos, fue entre el 3 y el 10% en el grupo de linagliptina y 21% de la población estudiada en el grupo de vildagliptina fue latina. 1 de cada 5 pacientes fueron latinos. El tamaño de la muestra fue 133 pacientes para el grupo de linagliptina y 369 para el grupo de vildagliptina. La eficacia en la reducción de la hemoglobina glicosilada partieron de una base de 8.2% en el grupo de linagliptina y en el grupo de vildagliptina de un 7.7%, disminuyendo un 0.7% las dos moléculas de la hemoglobina glicosilada, lográndose en el grupo de vildagliptina un control de la hemoglobina glicosilada, como lo recomiendan las guías Kadoki, cercano a 7%. Los efectos adversos, la hipoglicemia se presentó hasta un 42% en el grupo de linagliptina y en el peor de los escenarios 26% en el grupo de vildagliptina. La interacción con citocromo P450 se produce en el grupo de linagliptina y no así en el grupo de vildagliptina. Esto es importante porque una buena proporción de nuestros pacientes diabéticos consumen también medicamentos que se metabolizan en el citocromo P450 como antibióticos, antirretrovirales y otros. Esto le da un perfil de seguridad importante a nivel hepático a la vildagliptina. Los estudios publicados a la fecha en asociación a insulina de los inhibidores de la EPP4, hay 5 estudios publicados con vildagliptina y no hay ningún estudio publicado y está pendiente por aparecer el estudio con linagliptina. Déjenme terminar hablándoles adicionalmente de farmacocinética. Hay una rápida absorción entre 0,5 y 1,5 horas, una biodisponibilidad mayor al 80% sin interacción a las comidas, muy baja unión a proteínas, un metabolito hidrofílico en forma principal como un metabolito inactivo, no inhibe ni induce citocromo P450 y su excreción es 85% a nivel de orina en forma de metabolito inactivo y 15% en heces. Muchísimas gracias.